Hola a todos, soy la pastora Yesenia de Pereira y les doy la bienvenida a una serie que sé que va a revolucionar la forma en que ven su vida espiritual. 7 llaves de bendición. A veces sentimos que estamos como si estuviéramos dando vueltas en círculo. Oramos, tratamos de hacer lo mejor posible, de dar lo mejor de nuestra parte. Vamos a la iglesia, pero esas promesas de propósito, de provisión, de sanidad o avance parece que estuvieran fuera de nuestro alcance. Como si hubiera una puerta cerrada frente a nosotros. ¿Les suena familiar? Pues bien, hemos diseñado esta serie con un solo objetivo: darles 7 principios bíblicos probados que llamamos llaves. Llaves que, si la aplicamos con fe y con el entendimiento correcto, tienen el poder de abrir esas puertas que parecen imposibles en cada área de nuestra vida. Estamos hablando de principios que pasan de la teoría a la experiencia real. Por eso te tengo una invitación: no te vayas. Durante los próximos 25 minutos aprenderás 3 claves específicas, 3 acciones concretas que tú puedes usar para activar tu fe y ver un cambio en tu vida. Así que ponte cómodo y disfruta del siguiente mensaje. Somos la Iglesia Cuadrangular Gracia. Somos más que un edificio, somos una visión. Queremos ser una iglesia sólida, en continuo crecimiento, que experimenta la restauración y renovación espiritual y que comparte de la gracia y el amor de Dios con otros. Y nuestra misión es brindar la mejor atención, formar un liderazgo auténtico y ser una comunidad sana que transforma su entorno con el servicio y el amor de Dios. Somos Gracia, el lugar de las familias restauradas. Te invitamos a ser parte de nuestra historia. Hola querida amiga y amigo, muchas gracias por conectarte una vez más. Ya hoy vamos arribando a la tercera semana o la tercera llave que corresponde de esta serie, las 7 llaves de bendición. Si por alguna razón o motivo no has escuchado los otros 2 mensajes anteriores a este, puedes meterte en nuestro canal de YouTube y puedes revisar la llave número 1, que fue la llave de la fe, la llave número 2, que la compartimos no hace mucho, que fue la llave de la amistad. Ahora bien, no sé si en la vida, creo que todos en la vida enfrentamos algún tipo de gigante. Puede ser un gigante que tenga que ver con la economía, puede ser un gigante que tenga que ver con la enfermedad o alguna situación familiar. O muchas veces no es ni uno, ni son 2, sino a veces son hasta 3 que se juntan al mismo tiempo a hacernos frente o hacernos guerra y nos ponen la situación difícil. Bueno, ese es el caso de la historia que hoy vamos a ver en la Biblia, que es el rey Josafat, la actitud que él tuvo que tomar frente a 3 naciones que decidieron declararle la guerra y lo pusieron en un estado de jaque en el juego que estaban viviendo. Y esa es la llave que hoy vamos a ver. Vamos a ver la reacción que este rey tuvo, que fue la llave de la adoración. Hoy vamos a compartir la tercera llave, que es la llave de la adoración. Así que quisiera que por algunos minutos te quedaras ahí conectado y pudieras prestar atención al siguiente video, que nos va a explicar un poco acerca de quién es el rey Josafat. Judá. Año 872 a.C. En el Palacio Real de Jerusalén, fue coronado a los 35 años el rey Josafat, convirtiéndose en el rey cuarto de Judá, y el sexto de la casa de David. Gobernó el reino de Judá durante 25 años, y su reinado estuvo marcado por muchas trayectorias y desafíos, pero, sobre todo, sería recordado como aquel que restauró la adoración pura en su reino. Al comienzo del reinado de Josafat, el pueblo de Judá practicaba idolatrías, aunque él personalmente no adoraba a otros ídolos. Sin embargo, sus allegados y parte del pueblo sí lo hacían. Esto llevó a Josafat a realizar una restauración de la casa de Judá, destruyendo altares donde quiera que estuvieran, sobre todo los que se encontraban en los lugares altos. En el tercer año de su reinado, este rey envió príncipes y levitas por toda Judá, con el propósito de enseñar la ley de Dios a todo el pueblo, para que siguieran sus mandamientos y estatutos. Al mismo tiempo, estableció un cuerpo judicial encargado de impartir justicia. Una de las victorias más sobresalientes del rey Josafat fue la gran victoria que el Dios de Israel les otorgó, sin necesidad de lanzar ni una sola flecha. Esta gran victoria se debe principalmente a que 3 reyes enemigos de Judá se unieron para atacar a Josafat con un ejército enorme, lleno de armamento y gran capacidad militar. Estaban parados frente a Jerusalén, dispuestos a conquistarla.
Las legiones enemigas eran numerosas, lo que causó gran miedo y terror en el pueblo. Sin embargo, el rey de Judá tenía un as bajo la manga, Jehová, el Dios de Israel. Por lo tanto, fue al templo y oró a este Dios para que le ayudara en el campo de batalla. Con toda fe, puso a los levitas al frente de su ejército y se dirigió al campo de batalla. Cuando llegaron, los enemigos estaban muertos, pues Dios se había encargado de confundirlos y que se pelearan entre ellos mismos. Todos murieron a causa de sus propias espadas. Josafat tuvo una gran victoria sin tener que pelear. Cuando recolectaron todo, obtuvieron grandes riquezas y recursos que saquearon del ejército enemigo. El reino de Judá se estaba volviendo cada vez más próspero, gracias a la bendición. Ok, bueno, pudimos ver un poco acerca de lo que era el rey Josafat o quién era el rey Josafat y vimos que él hizo ante una situación que se veía adversa, no tuvo una respuesta humana, sino que tuvo una respuesta a través de la adoración. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a aprender algunos beneficios de cómo activar la llave de la adoración en nuestra vida. Ahora, para algunos de nuestros amigos que nos están sintonizando, que nos están viendo, tal vez te estás conectando en esta semana o ya tienes algunas semanas siguiéndonos, tal vez nos manejas algunos términos acerca de lo que es adoración y quisiera definir rápidamente lo que es la adoración. La adoración es un acto de rendir homenaje, reverencia y profundo respeto generalmente hacia una divinidad o algo que se considera que tiene mucho valor. Eso pudiéramos decirlo que es una definición muy básica. En pocas palabras, en el caso de nosotros, lo que creemos en Dios, lo que amamos a Dios como el rey Josafat, es entregar todo lo que eres, piensas y haces a Dios. Es reconocerlo a Él, que es la única persona que es digna de toda tu atención y de toda tu alabanza. Entonces, hoy vamos a aprender a través de la historia que vimos ahorita en un video, pero te la voy a citar versículo por versículo en el capítulo de la Biblia que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Vamos a descubrir cómo fue la adoración, la llave clave para ganar una batalla donde no había esperanza y la vamos a aprender a través de la actitud del rey Josafat. Así que si tienes una Biblia, quiero invitarte a que te puedas conectar, la busques, ubícate en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas y descubramos juntos las 3 claves de una vida de adoración. Muy bien, ahora lo primero que podemos ver en estas 3 claves para activar la llave de la adoración es que la actitud de Josafat fue no reaccionar de una manera como reaccionaría cualquier rey o como reaccionaría cualquier tipo de persona. Nosotros generalmente los seres humanos solemos reaccionar de una manera muy humana. Ahora, el primer beneficio que nos da la vida de adoración o la llave de adoración es aprender a dejar de ser nuestro propio Dios. Sí, Josafat en los versículos o en los versículos que podemos ver en el segundo libro de Crónicas, vemos que él no tuvo una reacción humana como tal, sino que más bien su reacción fue dejar de depender de su fuerza, porque otro rey hubiese rápidamente armado una estrategia militar, hubiera empezado a revisar los recursos, a ver cuántos ejércitos, cuántos soldados tenían, a ver cuántas armas tenían, a evaluar las posibilidades, hubiera sentado a sus capitanes para revisar a ver cómo estaban, si podían enfrentar esta situación. Pero sabemos evidentemente que él tenía una desventaja de 3 contra 1. Entonces a él no le quedó otra más que rendirse y reconocer. Cuando tú y yo tenemos una vida de adoración, empezamos a reconocer que Dios es la fuente máxima de nuestra vida y es la fuente superior de ayuda. Entonces, lo primero que este hombre hizo fue generar un ambiente de adoración. Acompáñame por favor a leer el versículo número 3. Mira lo que dice. El versículo 3 dice: y Josafat se llenó de temor y buscó ayuda del Señor, así que proclamó ayuno en toda la ciudad. Lo primero que hizo Josafat fue no proclamar un ambiente de guerra y comenzar a poner en alarma a toda la ciudad, sino que lo que hizo fue llenarse de temor. Y temor no es miedo paralizante, sino un temor tiene que ver con la reverencia de reconocer que necesita la ayuda de Dios. Y lo que hizo fue proclamar un ayuno, generó un ambiente de adoración. Ahora, ¿qué es un ambiente de adoración? Es cuando tú y yo tratamos de volver nuestra casa en un ambiente de paz, donde primeramente tomamos acciones que no son naturales, no respondemos desde lo natural, sino que comenzamos a responder de una manera más espiritual. Y eso fue lo que este hombre hizo. Él convocó a toda la nación a ponerse en ayuno para buscar el favor de Dios.
El ayuno es una de las prácticas que podríamos decir que tenemos nosotros los que somos creyentes, y que este tipo de actividades o disciplinas nos ayudan a nosotros a captar o a llamar la atención de Dios para resolver una situación específica. Eso es volver un ambiente de adoración o generar un ambiente de adoración. No es generar peleas, no es generar discordias y contiendas dentro de la casa, dentro de la familia, sino que al contrario, volvemos un ambiente que se genera de solución y respuesta desde lo celestial. Lo segundo que podemos hacer cuando queremos dejar de ser nuestro propio Dios es meditar en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que hizo Josafat en el versículo número 9. Lo que hace en el versículo 9 es hacer una proclamación y dice, si nos viene algún mal, espada o juicio, epidemia o hambre, nos presentaremos delante de este templo, delante de ti, porque tú estás en este templo y aquí se te da honra a tu nombre. Clamaremos a ti y tú escucharás y nos salvarás. ¿Qué estaba haciendo Josafat acá? Cuando meditamos en la palabra de Dios, entonces citamos la palabra de Dios a nuestra vida. Eso es un acto de adoración. Eso es un acto que nos ayuda a reconocer que dependemos de Él. Josafat lo que hizo fue declarar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era uno de los reyes que había comenzado a hacer una reforma espiritual en su nación, basándose en la Biblia, o en este caso, para ellos lo que eran los libros del Pentateuco. Entonces ellos habían comenzado, él comenzó como a desarrollar y recordar la palabra de Dios. Cuando tú y yo recordamos la palabra de Dios, nos ayuda a nosotros a recordar primeramente que Dios es el que tiene control de nuestras vidas. Necesitamos volvernos personas, hombres, mujeres, que seamos lectores, hacedores de la palabra de Dios. Y lo tercero que podemos hacer para dejar de ser nuestro propio Dios es fijar nuestras esperanzas solamente en Dios. La adoración nos lleva a nosotros a depender completamente de Dios. Mira el versículo 12 lo que dice. Dios nuestro, ¿acaso no vas a castigarlo? Es que no tenemos fuerzas para enfrentar semejante ejército que se nos viene encima. No sabemos qué hacer, por eso nuestros ojos están fijados en ti. Josafat hace una declaración donde dice que él está fijando su mirada en Dios, en su única fuente de salvación. Él viene y reconoce su condición y dice, mira, es demasiado grande este ejército, no podemos contra él, por eso nosotros necesitamos tu ayuda. Y le dice, ¿no vas a hacer algo, Dios? Cuando tú y yo tenemos una vida de adoración, nosotros comenzamos a depender completamente de Él. Y esa dependencia tiene que ver con nuestras actitudes, tiene que ver con nuestras palabras, tiene que ver con las cosas que hacemos dentro de la casa, dentro de la familia, que representan una total dependencia de Él. El Salmo 121, versículo del 1 al 2 dice, alzaré mis ojos a los montes. Y hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego hace una afirmación, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué declaración más poderosa esta que hace el Salmo 21, que podríamos hacerla hoy. Ahora te puedo hacer una pregunta, ¿hacia dónde diriges tu mirada en medio de tus problemas? Hoy puedes acceder a la llave de adoración si decides depender de Jesús como la única fuente, el único poder que puede superar tal vez las adversidades que se te han levantado en este día. Lo segundo que podemos ver de una persona que lleva una vida de adoración es que el cielo responde al sonido de adoración. La respuesta de la adoración de Josafat no vino ni antes ni vino después. Nosotros los seres humanos solemos como que darle gracias a Dios o reconocerlo o levantar nuestras manos o agradecer o cantar o celebrar cuando ya hemos recibido, como quien dice, la respuesta o el milagro. En este caso, la respuesta para él vino durante la actitud de adoración que tuvo el pueblo. La respuesta fue durante la actividad de adoración o durante el acto de adoración. Ahora, cuando una respuesta viene de parte del cielo, tiene tres características. Número uno, viene con un respaldo. Si te metes con el cielo te va a responder. Si tú adoras y la adoración conecta el cielo con la tierra, conecta lo sobrenatural con lo natural que se vive aquí en la tierra, vas a tener estas tres características. Número uno, te da un respaldo. Mira el versículo 15 lo que dice. El versículo 15 dice, Él me dijo, presten atención ustedes, todo Israel, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así te dice el Señor, no tengas miedo y no pierdas la esperanza ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios.
En lo que ellos hicieron un ayuno, en lo que ellos se postraron delante de Dios y comenzaron a reconocer lo que Él era la fuente de salvación, la palabra de Dios bajó hacia un hombre que se llamaba Jeziel o Yaciel. Y él trajo esta respuesta de parte de Dios que te acabo de decir. Entonces, ¿por qué da un respaldo? Porque le está diciendo, Dios le está diciendo al rey Josafat, a causa de tu actitud, esta batalla que se te presenta, que parece personal, yo me la estoy tomando para mí. El respaldo de Dios, cuando tú y yo tenemos una respuesta, una vida de adoración, es que Dios se toma tus problemas o mis problemas, los hace suyos. Me encanta en los evangelios cuando Jesús dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Jesús se toma la atribución de agarrar tus cargas o agarrar mis cargas y llevarlas sobre Él. Eso es una respuesta de parte de la adoración. Lo segundo es que te da una dirección clara de lo que tienes que hacer. Cuando estás en una vida de adoración, cuando generas un ambiente de adoración, siempre va a haber dirección de parte de Dios. O sea, va a haber una dirección de parte del cielo lo que tienes que hacer. El versículo 16 dice lo siguiente: bajen contra ellos mañana. Ellos vendrán subiendo por la cuesta de Cis y ustedes los encontrarán al final del valle, frente al desierto de Jeruel. ¿Qué le estaba diciendo Dios acá? No te detengas, sigue adelante, anda a enfrentar a la batalla, ve a la batalla porque yo voy a estar contigo. ¿Qué le estaba diciendo? Viene primero el respaldo, luego viene la dirección. O sea, Dios no le dijo a ellos que se quedaran quietos. No le dijo, quédense aquí, no se muevan. No, le dijo, anda, enfrenta la situación. La adoración nos lleva a nosotros no solamente a conectar el cielo con la tierra, sino que hace una transformación en el ser humano, en la persona, en sus pensamientos, que no lo deja paralizarse. Ante la amenaza de tres gigantes, lo primero que uno hace es paralizarse. Bueno, la dirección que Dios les está dando a ellos es que vayan a la batalla. Tal vez tú tienes que hoy seguir adelante y no rendirte. Hay pruebas que no podemos evitarlas, tenemos que afrontarlas, pero la ventaja es que si tú la afrontas de una manera, con una vida de adoración, vas a tener no solamente el respaldo de Dios, sino también la dirección. Y lo tercero que tenemos cuando hay una respuesta de parte del cielo en la adoración es que vemos reposo, obtenemos reposo. El versículo 17 dice, y ustedes no tendrán que luchar esta batalla, quédense quietos en sus puestos y verán cómo el Señor los salvará. Qué hermoso esto. Le dice, quédense tranquilos. O sea, el quedarse tranquilo no tiene que ver con quedarse inmóvil, es simplemente hacer lo que Dios les dijo. Dios les dijo a ellos, vayan a la batalla no la van a pelear ustedes, la batalla la voy a pelear yo. Y en el versículo 17 le está diciendo, quédense y contemplen, estén tranquilos, estén reposados porque yo voy a pelear por ustedes. Quiere decir que Él les iba a dar la salvación. Él les iba a dar la salvación. Ahora, mira, el Salmo 23, del versículo 2 al 4, me encanta porque tiene como un paralelismo bíblico acerca de esta historia. El salmista dice, en lugares de delicados pastos tú me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Y el versículo 3 dice, confortarás mi alma y me guiarás por senda de justicia por amor a tu nombre. Esto lo que quiere decir es que Dios quiere de una u otra manera impulsarte a ti y a mí a tener una actitud de adoración, a que tengamos una dirección clara hacia dónde vamos, a que veamos su respaldo en lo que vamos a hacer y que tengamos reposo. La adoración trae reposo a tu vida, querida amiga. Y lo tercero y último es que la adoración siempre va a traer una recompensa. ¿Ok? Lo que hoy te está haciendo daño, lo que hoy te está amenazando, mañana va a ser un motivo de victoria o de alegría en tu vida. Yo quiero que tú creas eso en este día. Lo que hoy te está haciendo daño, lo que hoy te está amenazando, el día de mañana va a ser un motivo de alegría y va a ser un motivo de victoria. Mira, cuando la oración trae recompensa, la primera recompensa es que te permite contemplar la victoria. Vamos a ver qué sucede ahora en el versículo 22. Dice el versículo 22. En el momento en que comenzaron a cantar y a alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas, a los moabitas, a los del monte de Seir que venían contra Judá y los derrotó. Voy a parafrasearte rápidamente lo que estaba aconteciendo. Josafat salió con los levitas, salió con el ejército. Los levitas eran los que estaban a cargo de la adoración y comenzaron a cantar. Establecieron un canto específico que era darle gloria a Dios. Y dice que en ese preciso momento, cuando ellos comenzaron a cantar,
dice que Dios confundió a sus enemigos y entre ellos comenzaron a matarse, comenzaron a hacer, eran 3 naciones que iban contra Israel y esas 3 naciones se confundieron y se crearon conflictos entre ellos y comenzaron a pelear. Y entre ellos mismos se comenzaron a matar. Entonces él pudo contemplar, ellos subieron hasta una cima específica de un monte y cuando se asomaron en el valle donde iba a ser la guerra, resulta que ya sus enemigos estaban destruidos. Dios se había encargado de destruir a los enemigos de Israel. Y eso es lo que sucede cuando la adoración trae una recompensa, que es que Dios pelea las batallas por ti y te permite contemplar. Si contemplar es poder admirar con paz, con reposo, con tranquilidad, cómo Dios puede ganar una batalla donde no estás moviendo ni armas, donde no estás moviendo herramientas naturales, donde no estás haciendo estrategias humanas, sino que la estrategia del cielo comienza a caminar aquí en la tierra y sobre todo comienza a caminar a favor de tu vida. Mira, quiero contarte una breve historia rapidito. Cuando mi esposa y yo nos íbamos a casar, hace aproximadamente como unos 16 años atrás, recuerdo que ya estábamos todo listo, todo estaba arreglado, teníamos la boda ya organizada, la fecha, teníamos varios gastos ya cubiertos, pero había algunas cositas que dependían de un arreglo que le iban a dar a mi esposa porque había trabajado durante muchos años en una parte administrativa de cierta empresa. Bueno, resulta que su jefe de una u otra manera, él no quiso entregarle el arreglo que les tocaba. Y bueno, nosotros hicimos primero lo que uno generalmente hace, una respuesta natural. Fuimos a un ente del gobierno, fuimos a un ente del Estado para que nos pudiera asesorar qué podíamos hacer o de qué manera podíamos responder a esta situación que se veía de una manera injusta, que comprometía nuestra vida económicamente y que no se le estaba reconociendo a ella, en este caso, los años de servicio y que ese dinero ya estaba predestinado para algo. Bueno, la respuesta que tuvimos no fue una respuesta muy de fe, ni tampoco muy celestial. Pero me encanta la actitud que tuvo mi esposa, porque mi esposa decidió fue acudir a Dios, así como Josafat. Y recuerdo que ella por mucho tiempo, por algunos días, no mucho tiempo, pero por algunos días sí, oró a Dios y le entregó esta situación en sus manos, así como hizo Josafat. Y bueno, la respuesta no tardó. La respuesta fue que su jefe tuvo que vivir una situación específica, que no voy a contar cuál fue, pero eso lo obligó a él otra vez a reflexionar y a entregarle no solamente lo que le correspondía a ella, sino que también obligó a que él tuviera que darle también arreglos de liquidaciones laborales a otros trabajadores que estaban en la misma condición de ella. ¿Por qué? Porque Dios vio su corazón, no reaccionó de una manera humana, no fue a amenazarlo, no fue a amedrantarlo, aunque en el ente nos estaban diciendo que metiéramos una denuncia. La actitud de mi esposa siempre fue buscar una respuesta en lo celestial. Y quiero decirte es eso, que la recompensa de parte de Dios, cuando tú tienes una vida de oración, es que tienes un respaldo y tienes respuesta celestial. Estás preparado para recoger inclusive más de lo que te puede tocar, más de lo que tú estás esperando recibir. El Salmo 23:5, me encanta esta parte que dice: tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás siendo angustiado, que lo que te está perturbando hoy, Dios se encarga por medio de una vida de oración de bendecirte, de aderezar mesa, de proveerte, de suplir tus necesidades delante de aquellos que te están angustiando o delante de aquello que te está causando algún problema. Dios puede añadirte más de lo que tú necesitas. Y te lo voy a comprobar bíblicamente en el versículo 25. Quiero que me acompañes lo que dice acá. Repetir. Cuando los de Judá fueron al lugar de observación donde se ve el desierto para ver la ubicación del ejército enemigo, solo vieron los cadáveres tendidos en el suelo, no hubo ni un solo sobreviviente. Entonces Josafat y el ejército de Judá fueron a llevarse el botín. Encontraron entre los cadáveres mucho ganado, riqueza, ropa, joyas muy valiosas, más de lo que ellos podían llevar. Y gastaron 3 días recogiendo el gran botín porque era demasiado grande. Si notaste, ellos no fueron a ese lugar a recoger un botín. De hecho, lo menos que ellos pensaban que iba a suceder era que iban a recoger riqueza o obtener alguna fortuna o algún beneficio de esta situación. El primer diagnóstico era que ellos iban a ser derrotados y que ese iba a ser el lugar de su derrota, el lugar de su desdicha. Y Dios transformó eso por medio de la adoración en un lugar de victoria. Ellos entraron al campo enemigo y no consiguieron batalla ni oposición, sino que consiguieron fue una recompensa.
Lo que hoy, vuelvo y repito, lo que hoy te causa lágrimas, mañana te va a causar alegría o va a ser un motivo de celebración y de victoria. Dice que no solamente les dio la victoria, sino que también les añadió riqueza y le añadió tantas riquezas que ni siquiera con su ejército lo pudieron recoger y tuvieron que durar 3 días recogiendo botín. Mira la recompensa que Dios da cuando tú y yo tenemos una actitud de adoración. Y quiero cerrar con este salmo, el Salmo 126, del 5 al 6 dice: lo que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría lo cosecharás. El que vaya andando, llorando, llevando la bolsa de semillas, volverá gritando de alegría, llevando los manojos de trigo. No es como empiezas la guerra, sino como la terminas. No es como empieza tu vida, sino como terminas tu vida. Hoy, querido amigo y amiga, puedes que estés en un momento muy difícil enfrentando 3 grandes gigantes en tu vida y ya no te consigas con ninguna otra opción. Bueno, podemos hacer lo que hizo Josafat, alzar nuestros ojos a los montes y depender de Dios, que es la única fuente de poder para salvarnos ante cualquier situación. La adoración no es solamente cantar, no es solamente lo que haces con tus labios, sino el estilo de vida que tú llevas y las actitudes que tú y yo desarrollamos frente a las adversidades. Las adversidades exponen nuestro corazón y la adoración se ve cuando nosotros estamos expuestos en un momento difícil. Hoy Dios quiere llevarte a activar la llave de adoración a través de estas 3 claves que te di. Quisiera que por favor me pudieras acompañar a orar. No sé cuál sea la situación que estás viviendo, no sé de qué manera la estás enfrentando, pero hoy es un buen día para que tú y yo podamos centrar nuestra vida en una vida de adoración. Primeramente reconociendo que Él es la fuente de toda nuestra vida, que Él es la fuente de todo poder. Segundo, reconociendo que necesitamos de su intervención divina. Y tercero, teniendo la contemplación de que Él va a venir y va a responder a nuestra necesidad. Quiero orar por ti, por favor. Dios, quiero darte gracias por este día. Quiero darte gracias por todas las personas que nos están escuchando. Aquellos que nos están escuchando por primera vez y se sienten que ahorita están atrapados y que no consiguen salida, hoy quiero pedirte para que tú puedas intervenir en su vida, para que tú puedas abrir los cielos a favor de ellos y para que ellos se puedan conectar contigo y puedan tal vez llevar su vida a un nivel de adoración mayor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.